Así que empezamos, ¿no? Vale. Pues nada, pues bienvenidas a este charla de psicomagia que vamos a compartir juntos durante, a ver, 45 minutos ahora, ¿no? Más o menos. Y durante este charla vamos a ver qué es la magia y la psicomagia, ¿vale? ¿Conocéis un poco la psicomagia o nada? ¿Qué nivel tenéis? Poquito, poco, Un poquito. un poquito. Yolanda. No, no, estás muteada, muteada. Perdón, que es que me había entrado una llamada y me había puesto en Ah, vale, silencio. vale, sin problema. Que sí que tuve una experiencia de psicomagia contigo. Me hiciste una sesión en pues allí justo en la sede de ISBA con Tania, en una reunión presencial de evolucionaria. Pues hace mucho tiempo, ¿no? Hace mucho tiempo, o sea, puede Ah, hacer como 3 años o algo así. sí, 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 yo te sí, sí. conocí también una sesión con José y Laura en otra sala en la Alameda. ¿Cómo se llamaba? ¿Quantum puede ser? Ah, Agape. Pero Ágape, exacto, exacto, Ah, hace ya. es Sí, verdad, sí, pues vale. sí, Pues sí, sí. yo te conozco. Ujú. Pues sí, sí, sí. Pues entonces, eh, ¿qué es la psicomagia? La psicomagia es una... Cuando hablamos de la psicología, podemos compartir la palabra en dos partes. Psique viene del griego, que es el alma, y logía es la ciencia, y la psicología antiguamente era la ciencia del alma. Pero desde el siglo XIX, XVIII, XIX, cuando han separado la iglesia de la ciencia, ahora la psicología es más la parte cerebral, el cerebro, ¿vale? Es más una herramienta la psicología científica, ¿vale? Son técnicas mentales, ¿vale? La psicomagia es la magia del alma. ¿Qué significa? Significa que el alma o el inconsciente, como le llama Carl Gustav Jung, habla otro idioma, ¿vale? La conciencia habla con las palabras, con el conocimiento, y el alma habla, o el inconsciente habla con las imágenes, los símbolos. Por ejemplo, cuando soñamos en el mundo del sueño por la noche, soñamos con historias totalmente raras o curiosas. Por la mañana cuando nos despertamos no sabemos por qué he soñado por qué tuve este sueño y cuál es el mensaje, porque estamos muy lejos del mundo del inconsciente. Así que cuando hay un sufrimiento, un psicólogo, un psiquiatra, ¿qué va a hacer? Intentar entender el lenguaje del inconsciente. Pero realmente, si sabíamos, si conocemos el lenguaje del inconsciente, podríamos sanarnos sin apoyo o ayuda de ninguna persona. Lo que pasa es que no sabemos. Estoy sufriendo y no sé por qué. Me casé 3 veces con 3 mujeres o 3 hombres y cada vez es la misma persona, diferente, pero reproduzco el mismo esquema. Tengo miedo a hablar en público, miedo a comprometerme, pero no sé por qué. No hay ningún miedo, pero hay una parte que está siguiendo trabajando, mandarnos un mensaje y otra vez, y no somos capaces de entenderlo. Eso porque necesitamos una ayuda, un apoyo. Entonces, eso es el primer punto.
El segundo punto es que hay mucha gente que me dice, pero sí, lo que dices es muy interesante, pero yo hice muchas terapias, muchas ceremonias de no sé qué, no sé cuánto, y no puedo cambiar, no cambio mi esquema. ¿Por qué? He leído 400 libros y cada vez digo, ah, wow, qué guay, qué genial, sí, entiendo. Y al final mi vida no cambia. ¿Por qué? Claro, porque para que el cambio se hace, necesitamos trabajar a dos niveles, no solo uno. El primer nivel es la conciencia, lo que estoy haciendo ahora, explicándoos, y la parte consciente me está escuchando. Entonces necesita información para entender. Bien, al final de la charla, espero que vais a decir, ah, guay, me encanta, me gusta mucho lo que has dicho, espero. Pero no es suficiente porque yo no soy un profesor de universidad que te dice que 1 + 1 = 2. ¿Pero por qué? No te preocupes, es así. Aplícalo y punto. Vale, lo voy a aplicar. Efectivamente, 1 + 1 = 2 y no hace falta buscar por qué. ¿Vale? Pero para que el cambio se hace, necesitamos o necesitáis entender y después tomar una decisión. Porque si no hay una decisión de cambio, ningún cambio se va a hacer. La decisión, ¿qué es? Es, ok, ahora ya tomo la decisión que mi vida va a cambiar porque lo quiero. Y ahora, como he tomado la decisión de cambiar mi vida, entonces voy a ver cómo puedo cambiarla. Pero la información o el conocimiento no es suficiente y la decisión sola no tampoco es suficiente. Si quiero salir de mi sufrimiento, mi problema o conseguir algo, la decisión no es suficiente. ¿Vale? ¿Me explico bien hasta ahora? Vale. Sí, es que se están conectando más personas porque me han estado pidiendo el link. No, Vale. vale. Pues sí, tenemos Jesús. Voy a aprovechar para cerrar la ventana. Vamos a esperar que Jesús se conecta y seguimos. Hola, bienvenido. Buenas tardes, disculpad, no tenía problema para la conexión. Sí, con mucha... Sí, sí. Disculpa porque es un error mía. Ah, bueno. ¿Vale? Sí, sí, me he equivocado de número. Así que bienvenido. Acabamos de empezar a explicar qué es la psicomagia. ¿Vale? Okay. ¿Conoces un poquito este mundo o nada? No, nada. Bueno, Vale. nada, es la primera vez que Vale. conecto con algo. Vale, perfecto, mejor. Así no tienes ningún prejuicio ni idea. Tiene la cabeza o el cerebro Virgo. En este tema digo. Sí, Supongo que tienes otro conocimiento. sí. Pues este palabra lo ha inventado Alejandro Jodorowsky. No sé si lo conocéis. He oído de hablar de él, sí. Vale. Sí. Voy a Bueno, poner sí, estudié con Jodorowsky porque hace unos años él tiene una casa en París, en Francia, y hacía todos los jueves una charla sobre la psicomagia y el tarot. Pero he estudiado otra forma de magia, como la magia de los queros, los andinos, la magia árabe y otras formas de magia. Y he mezclado también la magia con la conciencia, el teatro, y he creado una escuela que se llama Al-Sahar. Eso es la primera parte. Entonces, cuando la gente me pregunta, ¿pero qué es la psicomagia? ¿Qué es? ¿Es una terapia?
¿De qué forma de terapia? No es una terapia. No tiene nada que ver con la terapia. Es un lenguaje secreto de la vida y todos somos magos o magas. Todos. No hay un mago y un discípulo. Si hay un discípulo es solo para que aprende la idioma de la magia, nada más. Todos nacemos con este don. Pero hay gente que te dice que no, que yo soy un mago y vosotros no, porque quiere guardar este poder, entre comillas, ¿vale? Hay un escritor francés que se llama Werber que decía, el conocimiento te da el poder. Cuando una persona no sabe cómo hacerlo, entonces depende de ti. Está dependiente, que te necesita. Y si te necesita, pues él tiene su papel, ¿vale? Pero eso no es bueno, porque en el mundo de la magia es que cada cosa que haces, si lo haces bien, vives bien. Pero si lo usas, hay un ruido detrás, no sé quién es. Es otra persona que se ha conectado, ¿verdad? Podéis abrir el micrófono si queréis, porque no escucho nada. Vale, no pasa nada. Ya está. Sí. Hola. Hola, buenas tardes, sí. Bienvenida. No sé si es una otra persona, ¿no? ¿Ves? Ya se Vale, están no pasa conectando. nada. Hola, Vale. yo también. Perdón. Vale, bienvenida. Pues el código de la magia es que si usas mal la magia, pagas el precio. No lo pagas inmediatamente, lo pagas a un momento de tu vida. No sabes si en una semana, un mes, un año o 10 años. Pero si la usas para manipular, pagas el precio. Entonces, es una herramienta creada, inventada por la conciencia, la inteligencia, por Dios, llamamos como queremos, pero únicamente para ayudar a la gente a coger su poder, su propio poder, para que la gente pueda utilizar su poder. Porque lo que pasa ahora en este mundo es que la gente ha perdido su poder, ha dado su poder a la sociedad, a la pareja, al dinero, a todo. Entonces no tiene ningún poder para cambiar su vida. Y el sufrimiento viene porque la persona no sabe cómo salir. Entonces, la magia cuando está muy bien hecho es dar la herramienta a la persona para que coge su propio poder, pero no para que una persona tiene el poder sobre la persona. No, es un error. ¿Me explico? Bien. Vuelvo al tema de si es una terapia, podemos decir que sí, pero realmente no. Es un lenguaje. Si no hablo inglés y un inglés me habla, no lo puedo entender. No es porque él es más inteligente o más poderoso, es que no ha aprendido el inglés. Si aprendo el inglés, puedo empezar a hablar con él y tener una conversación. Y los códigos de la magia es igual. Si no puedo utilizar, no es porque soy menos, es porque no sé cómo. ¿Me explico? Y ahora vamos a ver unos de los secretos, unos de los códigos para empezar a mover las cosas en nuestra vida sin necesitar a nadie. ¿Vale? Avanzo. ¿Qué es la psicomagia? La psicomagia es que te ayuda a liberarte. Liberarte, como le he dicho, para pasar de humano a ser humano. Porque todos no somos ser humanos, hay gente que es humana solo. Funciona como un humano con las necesidades básicas. Necesito comer, salir,
procrear, necesito tener una casa, necesito sentirme en seguridad, no tener miedo. Eso es la base de un humano, es igual que un animal. Todos los animales viven igual, necesitan comer, necesitan tener hijos o sentirse seguro o segura. Pero cuando pasas de humano a ser humano es totalmente diferente. Porque el ser humano funciona como un humano que necesita, claro, bailar, beber, salir, tener relaciones, eso sí, pero de otro nivel. Significa que sabe cómo atraer la energía de la conciencia en el cuerpo físico. Y hay mucha gente que trabaja en el mundo cuántico, que trabaja en con la magia y te dice, te voy a llevar a otra dimensión. Pero eso no es el papel de la magia. El papel de la magia es traer la magia en el mundo terrenal, es tener las piernas en el suelo, las raíces. No somos humanos buscando una experiencia espiritual. Somos seres espirituales buscando una experiencia humana. Y a un momento cuando vamos a morir todos, y en este momento dejamos el cuerpo y subimos directamente a la conciencia. Y ahí no hace falta buscar los códigos porque vamos a tener todo ahí. Pero hemos venido para experimentar aquí y ahora. Y hay muchas ceremonias. Yo hice unas ceremonias de plantas sagradas que conocéis, supongo, la ayahuasca, la yurema, y unas huachuma, unas experiencias. Y la gente que vi ahí buscando una experiencia para desconectar de la tierra, porque piensan que si me desconecto voy a encontrar un poder o pero no, eso es una huida. Estoy escapándome de la realidad. Busco un mundo imaginario. Y no hemos venido por eso. Y el mundo se divide en dos partes. Hay la gente terrenal, que tiene una empresa, que está en el mundo 3D, pero sufren, tienen todo, tienen la comida, tienen dinero, coche, todo lo que quieren, pero sufren porque les falta el sentido de la vida. Y hay gente que encuentra el sentido de la vida, pero son como, entre comillas, como hippie. Sufren porque no tienen dinero, no tienen nada, entonces no pueden desarrollar este poder, no pueden vivir en la tierra, es imposible. ¿Me explico? Así que entrar en el mundo de la magia es empezar a manejar la energía de la tierra. ¿Para qué? Para que puedo tener un poder, entre comillas, y empezó a cambiar el mundo. Cambiar. Ahora, si digo a una persona, bueno, te voy a enseñar unas leyes de la vida, de las magias y todo, y si esta persona no tiene para comer o para pagar su alquiler, ¿a qué sirve? No me va a escuchar. Lo que necesita es comer, es la base. Entonces yo lo que hago es explicar a la gente cómo a través de la magia vas a poder comer. Y después vas a empezar a ayudar a la gente también a hacer las cosas. Repito unas cosas para que se imprime, para que no es una charla de mucha información, guay, que las cosas son muy claras. No sé si me explico bien. ¿Sí? Pues entonces eso es él. Pero ¿qué pasa? Pasa que estamos prisioneros de 4 paradigmas que impide la persona a coger su poder. El primer paradigma, primera, va igual. Me equivoco a veces sobre primero. Primero. Primero, gracias. El primero es como el paradigma de la religión. Te dice
no debo. La religión es siempre no debes hacer eso, no debes hacer, no debes, no debes, no debes, no debes. Entonces, como tú no eres ni sacerdote, ni cura, ni papa, ni nada, y la iglesia por los cristianos, la mezquita por los musulmanes, la sinagoga por los judíos y los templos budistas, hay una jerarquía, ¿no? ¿Cómo se dice? Hay como un nivel, ¿no? Entonces, como yo no soy ni Jerarquía. cura, ni sacerdote, ni nada, el poder de Dios está entre las manos de la iglesia. Entonces, Dios han cogido a Dios y Dios es como, ¿cómo explicarlo? A ver, la palabra me está escapando. Es que te engaña. Te dice que Dios, si quieres encontrar a Dios, tienes que venir hasta mí. Dios está en la iglesia, está en la mezquita. Pero no, es una falsa, es una estafa. No es verdad. Entonces, el niño empieza pensando que en el mundo espiritual o de Dios, yo no puedo porque no soy cura, no soy sacerdote, no soy nada. Entonces voy a escuchar. ¿Escuchar quién? Escuchar un gurú que se iluminó, escuchar a un sacerdote, escuchar, claro, está bien, pero nosotros tenemos un contacto directo con la inteligencia infinita, con Dios. Tenemos un contacto directo, pero no lo sabemos. No lo sabemos. Entonces, la primera estafa es que estamos prisioneros del primer paradigma, que es la religión. No debo. Ya, empieza. El primer paso es la pierna aquí. El segundo, que nos impide también acoger nuestro poder, es la política. La política es que no puedo. Paso de no debo a no puedo. No puedo hacer eso. La ley dice eso. No puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Pues entonces, si no puedo y no debo, empezó a perder mi poder. No puedo, no puedo. Bien. El tercero es la ciencia. La ciencia te lleva a no sé. Por ejemplo, el tema del COVID. Hay gente que se ha vacunado, muy bien. Hay gente que no quiere, muy bien. Pero si tienes una opinión sobre el COVID, la ciencia te dice, ¿tú eres médico? No. ¿Eres científico? No. Entonces, cállate la boca. ¿Quieres opinar sobre un tema? ¿Has estudiado eso? ¿Fuiste a la universidad? No. Pues no sabes. Entonces ahí nos quitan también un poco el poder porque no podemos respirar. Es como si yo no puedo descubrir cosas por mi propio camino, ¿sabes? Y realmente la ciencia, la información, la sabiduría realmente no está en un libro, está por la gente que ha estudiado en el campo akáshico, el campo, como se llama la biblioteca universal. Me conecto, saco la información y después empezó a actuar con esta información. Pero la información no está en nuestro cerebro. Hay muchos matemáticos, como, ¿cómo se llama? He olvidado su nombre. Bueno, del siglo II o III, he olvidado. Un matemático. Einstein lo dijo también. Dijo, todo lo que descubrí, lo he descubierto por la imaginación. Porque ¿cómo puedes descubrir, dónde puedes descubrir algo nuevo? Ahora lo que pasa es que los estudiantes son como ratón de laboratorio, repiten las cosas, pero no creen nada. Y si quieres creer, empiezas a quitar cadena de la ciencia. Es que no sabes. Yo no sé, no soy psicólogo, no he estudiado en la universidad, pero a lo mejor puedes desarrollar algo observándote, ¿sabes? Y el último, que es el poder de la economía. ¿Te lleva a qué? A no puedo.
quiero comprar una casa, quiero montar una empresa, quiero no sé qué, viajar o no sé qué, no sé cuánto, pero no puedo. ¿Por qué? Porque no tengo el dinero. Me falta el dinero. Si tenía 1 millón de euros, si tenía tantos dinero, podría hacer una cosa, pero como no tengo, no puedo. Y la economía te dice, vente al banco, el dinero está en el banco. Estás dependiente del banco. Y vamos a ver un código cómo realmente podemos hacer cosas sin dinero. Porque el dinero, no sé si habéis trabajado sobre el tema del dinero o nunca. ¿Sí, no? Bueno, sí, en alguna ocasión sí que he trabajado como el desbloqueo de cuando ha habido en algún momento de mi vida que el tema económico estaba bloqueado, como que hemos trabajado a nivel inconsciente o a nivel familiar y hemos limpiado memorias para desbloquearlo. Es fácil. Entonces, Alguna vez. sabéis que cuando cogemos un billete de 20 euros, no es un papel, es un espíritu que hay dentro. Bueno, como espíritu no lo No lo había visto. ¿No lo Yo no lo sabías? había visto así. Es un espíritu. Es un espíritu, es tan fuerte, está tan cargado este espíritu que te da miedo. ¿Eso por qué? La gente no puede con el dinero. La gente se vuelve loca con el dinero. ¿Por qué? Porque no tienen la fuerza de sostener este espíritu. ¿Vale? Y la única forma de atraer el dinero de manera, entre comillas, sana, es tener un poder sobre el dinero. Un poder no significa abusar del dinero, significa respetar el dinero, respetar el espíritu que está en el dinero, hablar con el dinero, pedir el dinero que se multiplica. Y se hace. Es una energía, nada más. Bien, voy a daros un chip, una herramienta ahora, porque siento que es el momento. Generalmente la gente, para que algo se manifiesta en su vida, empiezan a esperar que una sincronicidad viene en su vida. Espero que voy a encontrar un trabajo. Espero que la operación de mi salud, estoy enfermo y voy a hacer una operación, espero que se va a pasar bien. Espero que eso me va a venir bien. Espero que voy a encontrar una pareja buena, que no es mala. Espero, espero, espero. Ahí estoy dando mi poder. ¿A qué? A algo fuera de mí. Y el poder, eso no es una broma. El poder parece que es algo que invisible. ¿Cuál es el poder? El poder es levantarse, el poder es tener dinero, el poder... No, no. El poder es muy sutil. El poder es que si lo dejas entrar en ti, guárdalo. No lo dejas fuera, no lo das. Porque si lo das, otra persona lo va a utilizar, el suyo, el tuyo. Eso porque hay muchos gente que hace como conferencias, por ejemplo, los actores, los cantantes, cuando tiene un público de 1.000 o 2.000 personas, él está cantando con su guitarra y la gente ahí, wow, 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 bailando, wow, wow, está chupando este poder, se nutre de este poder. ¿Por qué? Porque tiene el bastón. El bastón es la mirada. Cuando todo el mundo mira en una dirección, hay 1.000 o 2.000 personas que están dando su presencia, su poder. ¿Sabes? Volvemos al tema de la manifestación. ¿Cómo se hace? Hay un código que te dice que si yo, por ejemplo, un ejemplo sencillo, el próximo sábado digo, bueno, voy con unos amigos a una fiesta, por ejemplo, algo totalmente sencillo.
espero que voy a pasar un buen sábado, una buena noche, que voy a disfrutar. Espero que no voy a aburrirme. Eso es lo que hace todo el mundo, esperando que el fuera me llena, ¿vale? Este código te dice que no. Yo digo cómo quiero sentirme el próximo sábado. Lo decreto ahora. No voy a esperar que alguien o algo me hace sentirme bien o que me ayuda a disfrutar. No. Porque si no se pasa tal cual como lo esperaba, vuelvo a la posición de víctima. ¿Por qué he salido el sábado? Sabía que no voy a disfrutar, que voy a aburrirme y me fue. Y ahí pierdo otra vez mi poder. El poder es decir, voy a disfrutar el próximo sábado. Quiero conseguir un trabajo. Voy a conseguir este trabajo. Lo voy a conseguir. Hay gente que me dice, sí, está muy bien lo que dices, suena muy bien, pero en realidad yo lo he hecho varias veces y no funciona. Claro. ¿Por qué? Porque no lo crees. Porque sale de tu boca. No lo crees realmente. Dices que quieres disfrutar el próximo sábado, tu boca lo dice y tu corazón te dice que no. Entonces hay una inadecuación entre dos cosas, lo que digo y lo que siento. Y la magia es pienso, siento y digo. Todo está alineado. Los 3 puntos. ¿Vale? Otra cosa que es importante es la palabra. Antiguamente, la palabra tenía un valor mucho más poderoso que ahora y mucho más poderoso que un contrato. Por ejemplo, un hombre se llama un hombre de palabra. Cuando una persona decía, oye, préstame 100 euros y te lo devuelvo el próximo mes. Toma. No hace falta que me dices, firmas un papel. Toma. ¿Por qué? Porque la palabra tenía un poder. La gente sabía que la palabra es un poder. Ahora, la palabra es una mentira. Engañar. Excusas. No quiero salir esta noche. No voy a decir que no quiero. Digo, no me siento bien, estoy cansado, tengo una amiga, un amigo que va a visitarme, lo siento. Estás mintiendo. ¿Por qué? Porque tienes miedo. Miedo de decir lo que piensas. ¿Vale? Entonces el miedo te quita el poder. No eres poderoso. El poder es decir, bueno, me hubiera gustado realmente salir, pero esta noche prefiero quedarme en casa, ver una película, estoy cansado o cansada. Nos vemos el próximo sábado. Ya está. Punto. Es la verdad. Y la verdad te lleva al poder. Bien. El pensamiento. Los pensamientos. Igual. Pienso una cosa y digo otra cosa. No estamos alineados. Y el poder es que si pienso algo y si no quiero decirlo, porque es personal, es algo que no quiero compartir, por lo menos me lo digo a mí mismo. A mí me pasa a veces, digo, joder, me he comportado como un hipócrita. Me lo digo a mí mismo. Porque es verdad, es real, pero no quiero engañarme. Y cuando acepto que fue eh, hipócrita, entonces soy honesto. Porque la honestidad es decir que no soy honesto, por ejemplo. ¿Me explico? ¿O no? ¿Sí? Eso es. La honestidad es decir, no soy honesto. Y lo digo. Y si lo digo, soy honesto.
Así que este código es un código importante que te permite de no esperar que la cosa te viene de fuera. Otra cosa. Tengo una botella de agua aquí. El agua sabemos que reacciona con nuestras emociones, ¿no? Hay muchos estudios científicos de Matsuro Emoto y todo ahora, pero de hace siglos y siglos los sabios lo sabían eso. Pero bueno, ahora la gente empieza a verlo. Abro la botella. Hablo con el agua. Digo que este agua me va a sanar, me va a quitar el dolor de cabeza, me va a quitar el dolor de no sé qué, de espalda, ¿vale? Lo digo, lo decreto y bebo el agua. He cambiado la información del agua. ¿Pero cómo? Con mi propio poder. El agua es neutral. Yo digo al agua cómo se comporta conmigo. Los científicos, los psiquiatras, le llaman el efecto placebo, ¿verdad? ¿No? Te dice que si te da un caramelo, te dice eso es un tratamiento que viene de Estados Unidos con no sé qué, que te va a curar de esta enfermedad. Y lo crees, lo comes y efectivamente funciona. Pues estamos hablando igual, de la misma cosa. Pero los científicos quieren quitar el poder a la magia. Quieren dar una palabra que es el efecto placebo. ¿Y cómo lo entiende la gente el efecto placebo? Te dice, sí, pero el efecto placebo es que no funciona, es porque lo crees, entonces lo creas. Claro, como si es una tontería. Pero si puedes hacer con el efecto placebo cambiar tu salud solo con un caramelo, imagínate lo que puedes cambiar en tu vida, solo con la creencia. Todo. Porque todo funciona en las mismas leyes. Igual. Todo se mueve con una ley. La ley de la creación. Nada más. Bien. Ya estamos al código 4, ¿no? Pero voy a volver al primero, porque estamos hablando del cuarto, pero para llegar al cuarto hay que empezar por el primero. Porque hay gente que puede materializar cosas rápidamente, influir sobre la gente, y hay gente que habla y nada pasa en su vida. Son como perros que ladran. Yo voy a hacer eso, voy a hacer eso, voy a hacer eso. Y al final ves la persona 2 años después o 3 años, nada ha cambiado en su vida. Cero. Entonces sigue diciendo, sí, sí, voy a hacerlo, voy a hacerlo. Y hay gente que dice, voy a cambiar esto y 6 meses después, efectivamente ha cambiado su vida. ¿Por qué? No es porque es una persona más inteligente o tiene más recursos, no. Es que es una persona que se reconoce. Es el primero. Reconocerse. ¿Qué significa? Significa que hasta que tomamos la decisión de existir en este mundo, no existimos realmente por nadie, y ni por Dios, ni por la inteligencia, ni el universo. El universo no te conoce, no sabe quién eres. ¿Por qué? Porque no has tomado la decisión de existir. Creemos que existimos porque nacemos. Mentira. Tú no has elegido nacer. Aunque hay gente que me dice, sí, mi alma ha elegido esta familia para entrar. Vale. Dejamos la vida pasada y enfocamos en esta vida. Y en esta vida, es tus padres que han elegido. Tú no has elegido de venir a este mundo. Hay almas que no quieren seguir vivir aquí. No quieren, no pueden con este mundo. Y sufren porque rechazan la vida, rechazan la existencia. Entonces, lo que quieren es morir, desaparecer.
y efectivamente desaparecen, pero de una forma simbólica, que su vida es una catástrofe, ¿no? Tienen muchos problemas, sufren. Así que la primera cosa que hay que hacer es tomar la decisión de existir. ¿Por qué? Porque lo que nos ha dado, bueno, lo voy a llamar Dios, es más fácil porque conciencia infinita, pero cada uno le da el nombre que quiere, ¿eh? Igual, no es importante. Voy a decir Dios porque es más fácil. Porque Dios nos ha dado un poder. Es el poder del libre albedrío. El libre albedrío. Podemos elegir el camino que queremos. Y este poder que tenemos hay que empezar para utilizarlo en la existencia. Hoy doy mi nombre, mi apellido, doy el lugar donde estoy. Por ejemplo, yo, Mo Yelul. De Málaga, hoy elijo, tomo la decisión de existir. Si puedo hacerlo en la montaña, frente del mar, está bien. ¿Por qué? Porque es un compromiso con la vida, con Dios y con nosotros mismos, con nuestro ser. Tomamos la decisión de existir. A partir del momento que tomamos la decisión de existir, recibimos un código. Y todo esto son cosas inconscientes, ¿eh? No vas a recibir un código por email o por WhatsApp o un papel. Tu inconsciente lo sabe. Hay como ahora estamos hablando del QR code, ¿no? QR code, ¿no? Recibes un QR code. Cuando lo escaneas, el producto aparece. Estás comprando una botella de Coca-Cola, de agua o no sé qué, o arroz. Solo un código te dice qué estás comprando, a qué precio. Y toda la información está en este código. Y cada código es diferente. Así que cuando tomamos la decisión de existir, recibimos este QR code. Y este QR code hay toda nuestra historia. Presente, pasado y lo que vamos a crear en el futuro. Bien. A partir del momento que recibo este QR code, el universo nos reconoce porque no has mandado un código. Y cuando nos reconoce, entonces empezamos a actuar con el universo. Si no, no sabe quién somos. Sí, somos el hijo y la hija de este hombre, pero no es suficiente. Así que el primer paso es reconocer, hacer este trabajo, este ritual de reconocerse. Reconozco. Y cuando hago ritual, no es todo. Es que falta otra parte. La parte es reconozco mi verdad. Reconozco mi verdad, reconozco mi ego, no lo rechazo. Porque hay mucha gente que te dice, oh, bueno, tienes que matar tu ego, tienes que desapegarte de tu ego, tu ego, tu ego. No, mentira. No puedes rechazar tu ego porque tu ego está en ti. No puedes. La cosa que puedes hacer es no dejar que tu ego te manipula. Eso sí, pero para que tu ego no te manipula, tienes primero que reconocerlo. Y cuando lo reconoces, significa que eres más que tu ego. El ego es como un niño que está intentando hacer tonterías. No vas a pelearte con un niño. ¿Por qué? Porque tú eres adulto. No vas a bajar a su nivel. Se vas a decir, oye, te quiero mucho, sé que quieres jugar, pero no es el momento. El momento ahora es comer, ducharte
y ir a la cama. Mañana tienes cole. Y el niño, si siente que tienes esta fuerza, se cae la boca, va a comer, ducharse y dormir. El ego es igual. Igual. Cuando lo identifico, le digo, oye, yo sé que necesitas comida, necesitas existir. Eso sí, lo reconozco, no te preocupes. De momento no tienes que entrar ahora en este momento. No estoy en el momento de ego, pero otro momento te daré tu espacio para que puedas brillar, porque necesitamos todos que el ego brilla. Necesitamos hasta que llegamos a la iluminación, donde nos separamos totalmente de todo. Pero para llegar a la iluminación es un camino. De momento estamos hablando del presente, ¿vale? Así que me reconozco bien. Reconozco mi verdad, bien. Reconozco mi ego, también. Reconozco también mi éxito, mi fracaso. Reconozco mi miedo, reconozco todo. No rechazo nada. ¿Por qué? Porque si rechazo una cosa de mí, una cosa, imagínate, tengo 100% de energía y cada vez que rechazo algo, estoy perdiendo porcentaje de energía. Rechazo el miedo, pierdo 5. Rechazo el fracaso, pierdo 5. Rechazo el ego, pierdo 10. Rechazo mi debilidad, 5. Rechazo. ¿Y qué pasa? Que al final me queda 5 o 10% de energía para vivir. ¿Por qué? Porque cuando rechazo, estoy luchando. Porque antes de rechazar algo, hay una lucha. ¿Y cuántas energías perdemos? Un montón. Entonces, no hay que sentirse orgulloso de su fracaso, tampoco de su éxito. Porque el fracaso y el éxito es la misma moneda. Porque lo que te hace sentir exitoso hoy es lo que te hace sentirte fracasado ayer. Y lo que te va a sentirte exitoso mañana es el fracaso de hoy, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces no voy a luchar. ¿Me explico bien? Ya estoy dando mucha información, ¿verdad? No quiero dar mucho demasiado porque si no el cerebro satura. ¿Tenéis preguntas? Podéis abrir el micrófono porque todos están muteados. ¿Hola? ¿Nadie? ¿No? Una pregunta. Dime. Entonces, la psicomagia, exactamente o sea, es como tipo constelaciones familiares, pero ¿no? Algo así. No, lo que ha vivido un poco Yolanda es una parte pequeñita. Realmente es que sí, hay una parte de constelación, pero es mucho más un lenguaje inconsciente. Por ejemplo, ¿quieres saber cómo es una sesión de psicomagia? ¿Eso es la pregunta? Sí, Vale. más concretamente. Vale. Primero, hay que llevar a la verdad, porque es el segundo código, la verdad. La verdad te libera. La mentira ¿cómo se dice? Prisionero, ¿no? Te hace prisionero, ¿no? La verdad te libera. Pero hay mucha gente que piensa que está diciendo la verdad, pero no lo sabe, que es una mentira. ¿Cuántas personas? He trabajado con muchas personas que me dicen, mi sufrimiento es mi marido, mi mujer, mi trabajo, no sé qué. Y cuando vamos, al final no tiene nada que ver. Que el problema que me dice es otro problema. Entonces, primero hay que entrar en la verdad, pero poco a poco, para que la persona entra en la verdad. Y cuando entra en la verdad, ahí empezamos a cambiar el esquema de la persona. ¿Cómo? A través de símbolos. Entonces, realmente, el trabajo no se hace con la palabra. La persona cree
que está escuchando una palabra. Pero realmente a mí personalmente, a un psicomago que lo hace correctamente, no me interesa la persona con quien estoy hablando. Porque ¿con quién estoy hablando? Con un paquete de información. Nada más. Pero yo quiero hablar con el ser, con la inconsciente. Ahí entramos en contacto. Ahí empezamos a intercambiar. Él me dice cómo yo puedo hablar con una persona, porque sabe. Y yo hablo a esta persona del lenguaje que el ser me dice que tiene que recibir. ¿Por qué? Realmente la persona no me necesita. Podría hacerlo sola la persona, pero como hay un bloqueo, entonces no quiere escuchar esta parte de ella la persona. Pero si lo escucha de otra persona, la información llega directamente. ¿Me explico? No sé si he contestado o no, porque dime exactamente cómo, qué quieres saber, porque... A ver, mi duda, o sea, mi pregunta es, porque igual tampoco me he explicado yo. En una sesión de psicomagia, el que toma las riendas entonces siempre es, en tu caso, tú como canalizador de la conciencia, ¿no? De la conciencia divina. ¿Yo o tú? Sí. Bueno, los dos, porque al final Claro. somos los dos, ¿no? Y a raíz de esa información, que es la verdad, no la que la mente nos presenta, se realiza el trabajo. ¿Es así? Sí, pero ojo, cuando hablamos de la verdad, no es la verdad universal, ni tu verdad. Es la verdad de lo que está pasando en ti ahora. ¿Me explico? Si, por ejemplo, estoy llorando porque he perdido no sé, un polígrafo, tú me vas a ver, me vas a decir, pero oye, Mo, estamos hablando de un polígrafo, ¿qué te pasa? ¿Estás llorando, deprimido por un polígrafo? No tiene ningún sentido, porque no es tu verdad. Pero para mí en este momento estoy llorando por ese polígrafo. Entonces, mi verdad es que he perdido algo muy importante. Y de ahí empezamos a trabajar con la verdad de la tontería, no la grande verdad que todo el mundo busca. ¿Sabes? Buscando lo que Porque, hay detrás del bolígrafo, ¿no? En este caso. sí, 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 sí. Es muy sencillo. Es la punta del iceberg, ¿no? Perdóname. El bolígrafo sería la punta del iceberg, ¿no? Sí, la puerta. Y eso es el error que cometen muchos terapeutas, muchos coaches, muchos sanadores. Es que empiezan a llevar a la persona a una dimensión increíble. No, no. Empieza por una cosita pequeñita, una puerta muy pequeñita. Un trozo de chorizo por la gente que come. Yo no como, soy vegetariano, pero una persona que come un trozo de chorizo. Una cerveza. Entras por la cerveza, entras por un cacahuete, una almendra. ¿Sabes? ¿Por qué? Porque cuando entras con la almendra, el ego no sabe dónde vas. Está abierto, no te ve llegar. ¿Sabes? La información la puedes coger porque está como un poco descolocado. Dice que me habla de las almendras, que tiene que ver con mi problema de pareja, no sé, mi marido me ha pegado o ha bebido alcohol, no sé qué. Me está hablando de una almendras, que es tontería. Justo ahí empezamos con la tontería. ¿Sabes? Y las almendras, vamos un poquito. ¿Dónde has comprado la almendra? En un supermercado. ¿Cuánto el precio? 4 euros. ¿Y por qué lo has comprado? ¿Por qué? Hasta que llegas al punto. Ah, joder, no he visto llegar. Y cuando estás en la verdad, no puedes hacer marcha atrás. ¿Sabes? ¿Por qué? Porque hay una ciencia que se llama la pedagogía que permite de aprender, que te ayuda a aprender, ¿vale? Pero no existe ninguna ciencia para desaprender. Cuando sabes una cosa, es por toda la vida. No puedes decir no la sé ahora. Eso porque hay mucha gente que no quiere saber. Porque saben que si saben,
No tienes otra forma que cambiar. Y prefiero sufrir mi vida de sufrimiento, que no me siento cómodo o cómoda, pero por lo menos me siento tranquilo en mi vida. Entonces hay mucha gente que te miente, te dice, quiero la felicidad, la alegría, el amor, quiero... No, no. Lo que quieres es seguir en tu vida, pero que te aporto la felicidad, el amor en tu vida actual. Pero no quieres cambiar para que el amor, la alegría, la abundancia, todas esas cosas te vienen en tu vida. No, quieres la misma vida. ¿Me explico? ¿Es mucho más claro ahora? Sí, gracias. Nada. Pues, ¿otras preguntas o no? ¿Cuánto tiempo? El tiempo pasa, ¿eh? Es verdad. Sí, bueno. ¿Nos damos cuánto tiempo, Yolanda? Bueno, si quieres, no sé, si podemos, o si podéis, si quieres 10 minutos más o así, como hemos empezado un poco más tarde, si podéis o si los que estáis conectados os parece bien. No sé, Vale. decimos Pues cerramos a las 6:30. Es las 6:18. ¿Os parece? las 7:18. A las 6, 7, perdona. Las 7, No, las 7:13 tengo yo. Bueno, 13. Pues dime, yo que tenía, cerramos a la 1:30. ¿Os parece? por ¿Sí? mí sí, ¿No? no sé los demás. ¿Os parece bien? Bueno, si hay una persona que siente que tiene que desconectar, está bien también, ¿no? No Vale, hay ninguna obligación, todos estamos libres, ¿eh? ¿Vale? vale, Yo pues voy a cerrar a la 1:30. perfecto. Entonces, cuando empezamos a reconocernos, a existir, a reconocer mi verdad, mi fracaso, mi éxito y todo, paso a la segunda etapa. ¿Y qué es la segunda etapa? Es que ahora que me he reconocido, reconozco a lo demás. Porque si reconozco a mi verdad, a mi ego, a mi fracaso, a mi éxito, a todo, ¿por qué no voy a reconocer la verdad de lo demás? ¿Por qué? Entonces, cuando empezó a reconocer la verdad de lo demás, empezó a entrar en unas relaciones puras, sinceras, verdaderas. Y empezó a fluir con la vida. ¿Por qué? Porque ¿de dónde va a salir el conflicto? Si reconozco que mi verdad es la mía, la tengo porque he vivido esta vida, porque he pasado por este camino, porque mis padres son de esta religión, de este país, de esta forma de pensar, etcétera, etcétera. Si reconozco mi verdad, reconozco la verdad de los demás, que cada uno tiene su verdad, que mi vecino tiene su verdad, pero no me va a influir sobre mi verdad. Si yo creo, por ejemplo, que hay una conciencia infinita que crea todo, que se llama el amor, y que mi vecino me dice que muere, va a la tierra y ya está, la vida se termina, pues no pasa nada, es su realidad. Entonces, el conflicto conmigo, con lo demás y con la vida, se acabó. ¿Para qué? ¿Para qué voy a entrar en conflicto? ¿Para qué voy a intentar a convencer a la persona? ¿Para qué? Y tampoco la gente no me va a convencer. ¿Para qué? Si una persona me dice, pues tú piensas así porque no sé qué, no es bien, tienes que hacer, tienes que hacer, tienes que hacer. Le digo, oye, para que me puedas dar un consejo, tenías que vivir mi vida, de mi nacimiento hasta hoy. Y aunque hubieras vivido mi vida del nacimiento hasta hoy, a lo mejor no eres capaz de darme un consejo, porque yo tampoco soy capaz de darme un consejo a veces. Y soy el protagonista de mi vida. Y es difícil tomar una decisión, un consejo. Entonces, como tú, que me conoces de hace 1 año, 5 años, 3 años o 2 meses, me puedes decir lo que tengo o que debo hacer, o que lo que estoy haciendo es mal. No, no.
Pero hay bueno, pero otra cosa, si una persona viene y me dice, oye, Mo, dame un consejo. Estoy en un trabajo, tengo un problema de dinero con mis hijos o con mi pareja o no sé qué, y no sé cómo salir de este problema. ¿Cómo lo ves? Ahí es diferente, porque me está pidiendo un consejo. Y el consejo que le voy a dar es mi experiencia y mi conocimiento. Entonces ahí no hay un conflicto. ¿Por qué? Porque me pide algo. Y yo le doy mi experiencia. Y él tiene el derecho de aceptarla o rechazarla. No es una obligación. Y si mi experiencia le viene bien, a lo mejor puede empezar a cambiar. Porque a lo mejor yo he vivido una separación de pareja. Eso es verdad. No es un ejemplo falso, es verdad. Yo he vivido un divorcio. He vivido una separación muy complicada, con 2 hijos, con mucho sufrimiento. Eso lo he vivido. Lo he superado. He llegado a tener una relación sana con todos. Entonces, una persona que nunca divorció, que está en el punto, me puede preguntar mi experiencia, porque yo he pasado por este camino. Entonces, no hace falta que él pasa por este camino. Yo le puedo dar mi experiencia, eso sí, pero para convencer a una persona de una cosa, no hace falta. Así que el segundo punto es que cuando me reconozco, reconozco lo demás. Pero tampoco no es suficiente. Porque reconocer a mi vecino, voy a tener una relación muy buena con él. Por la mañana me saludo. Oye, Mo, ¿qué tal? Bien, ven, tomamos un café, no sé qué, no sé cuánto. Bien, estoy bien, me gusta. Pero lo que quiero es reconciliarme con la vida misma, con los elementos de la vida, con los árboles, con la tierra, con el cielo, con el universo, con Dios, con mis ancestros, con todo, todo, con la planta que está en mi casa. Si no doy agua a la planta y muere, es muy grave. No es una broma, no es una planta que lo tiro a la basura. No, es una vida, es una conciencia. Pero es difícil para la gente que no lo entiende, es difícil. ¿Eso por qué? Dice que el camino del mago es un camino loco. ¿Por qué? Porque es tan raro que hay mucha gente muy mental que te dice, pues, todo esto son tonterías. Que va, una planta, voy a hablar con la planta. No estoy loco, eso es para la gente tonta. Entonces, si la gente que piensa así, no pasa nada, está bien, pero nunca van a entrar en la magia, nunca. Porque la magia funciona con otras leyes que no tienen nada que ver con las leyes del mundo, nada que ver, nada. Por ejemplo, si tomo el ejemplo de Jesucristo en la Biblia, Jesucristo cuando lavaba los pies de sus apóstoles, él era el maestro lavando los pies. Imagínate, antiguamente los pies como eran sucios. No es los pies de ahora con la pedicura, los pies muy bien, con la crema y todo esto. No, no. Lavaba los pies. ¿Por qué? Porque en la ley de la conciencia es que es el maestro que baja al nivel del alumno. No es el alumno que se pone así frente del maestro. Oh, maestro, tú eres grande, tú. No, no. Y ahora, un maestro, ¿cómo se reconoce? Cuando tiene muchos discípulos que están frente a la boca abierta, escuchando la palabra que sale de la boca del maestro. Yo tengo el poder. Realmente no. Es el revés. Es más conocimiento tienes, más poder tienes, más tienes que bajar a la sombra. Bajar, por ejemplo, a hablar con una persona
un bar que está borracha, hablar con un mendigo fuera, bajar tu nivel para llegar a esta persona, llegar con tu luz, porque tienes la conciencia. Y cuando bajas con la luz en la sombra se transforma en luz. Pero lo que pasa en este mundo es que la sombra convive con la sombra y la luz convive con la luz. Un maestro está con gente que está ya a un nivel alto, pero ¿quién ayuda a la gente que tiene un nivel cero? ¿Quién? Nadie. ¿Por qué? Porque con una persona que tiene una sabiduría no se mezcla. O si quiere apoyar a una persona, es por su ego, porque quiere mostrar que la persona sabe. Yo sé, tú no sabes y yo sé. Te voy a mostrar cómo soy tan inteligente, tan poderoso, tan bueno, tan salvador. Es el objetivo. Pero estamos hablando de un alma que está prisionera en un cuerpo y no sabe cómo salir. Entonces, cuando empezó a conectarme con la vida misma, empezó ahí a entrar en la magia de la manifestación, porque cojo este poder, el poder de no soy ni víctima, ni salvador, ni verdugo de nadie, ni de mí mismo, ni de lo demás. Soy una persona responsable. Soy capaz de hablar con un maestro, soy capaz de hablar con un mendigo, soy capaz de hablar con un niño de 4 años y una persona de 80 años. Soy capaz. ¿Por qué? Porque soy consciente de todo. Yo soy nada y todo al mismo tiempo. Nos queda, no vamos a entrar a otro código porque si no entramos a otro tema. Nos queda 6 minutos. Si tenéis unas preguntas, bienvenidas. ¿No? No sé. Mm, la verdad es que, bueno, todo resuena un poco desde otro dicho de otra manera. ¿Y qué, perdona? Se ha cortado un poquito. Ajá. Que suena un poco, a mí me resuena todo un poco dicho de otra manera, tú lo expresas con otras palabras y la verdad es que bueno, es muy interesante tener todo esto presente en tu día a día y poder coger este poder que tenemos, ¿no? Yo me estoy, bueno, pues haciendo consciente y bueno, recordando un poco más todo esto, ¿no? Que de alguna manera o de otra fuente ya sabemos, ¿no? Pero se nos olvida, o sea, yo entiendo que esto se olvida en nuestro día a día y en las pequeñas cosas y en los pequeños actos que hacemos, ¿no? En nuestra vida. Que sería muy interesante tener esta magia presente, ¿no? Claro, pero es verdad lo que has dicho, es que lo que hago es recordaros. Y realmente, te digo una cosa, hay palabra y palabra. Una persona te puede decir una cosa y otra persona te dice exactamente la misma cosa y tienes un clic. ¿Por qué? Porque depende si en tu palabra hay el espíritu o no hay el espíritu. ¿Me explico? Depende de dónde estás hablando. Si hablas del ego, nunca vas a tocar a nadie, nunca. Aunque lo dice la mejor frase del maestro más poderoso del mundo, nunca lo vas a tocar. ¿Por qué? Porque no sale del buen canal. Y la palabra cuando sale del espíritu, toca a la persona. ¿Sabes? Pero realmente no hay nada a aprender. Al contrario, hay que desaprender. Sabemos demasiadas cosas. Too much. Muchas cosas. Quiero saber, 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 saber. No, no. Tienes que conectar y reconocerte. ¿Quién eres? Es la pregunta. ¿Quién soy? Y cuando encuentras este camino, quién soy,
No necesitas a nadie que te reconoce. No necesitas pedir unas migas de reconocimiento, de amor, de compasión, de... No. Si la gente te lo da, pues gracias. Pero si no te lo da, no pasa nada. No espero. No soy tu esclavo. Soy yo. ¿Sabes? Y lo que pasa es que la gente confunde la pureza de quién somos con el egocentrismo. Si mañana vas a decir yo soy una pura alma, inteligente, soy guapo, guapa, soy perfecta, la gente dice, pues oye, ¿quién eres tú? Tienes un ego como una catedral. Vuelve a la realidad. ¿Por qué? Porque la persona no puede afirmar eso, no tiene el coraje de verse. Y entonces, en vez de ir a tu nivel y decir yo también soy perfecto, perfecta, ¿qué va a hacer? Tirarte abajo para que vuelves a su nivel. El mundo funciona así, pero no es así la ley. Porque si yo te llevo al nivel alto, la vida me lleva contigo, subo contigo. Es win-win, ganador, ganador. Nunca voy a perder, nunca, nunca. Sí, claro, esto es una de las leyes, reconocerte tú y reconocer al otro. Claro. Pero lo que, claro, en ese reconocimiento de ti mismo o de tu ego, esas partes que no nos gustan son las que nos cuesta reconocer. Claro, Claro, y claro, ahí entramos en lucha, claro. claro, porque nos han dicho, perdona, porque nos han dicho que el ego es mal, que cómo has mentido, cómo has engañado a una persona, cómo no, 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 entonces tenemos vergüenza. No, claro que he mentido, claro que he engañado a la gente, claro que he robado, claro que era infiel. Sí, todo esto sí, lo hice, lo reconozco, no soy perfecto. Lo reconozco, lo afirmo, lo amo. No como lo amo para que sigo en este camino. No, es que lo he hecho, no puedo ocultarlo. Es la realidad. Y de ahí, cuando bajas a la profundidad de la sombra con la conciencia, el amor, entonces das luz a tu parte sombra. Y de ahí sale el tesoro. ¿Sabes? Pues bueno, si no hay otras preguntas, son las 7:30. Pues gracias por compartir este momento conmigo. Y sí, os voy a mandar, por si queréis, me quedan unas plazas por un taller que voy a hacer el 27. Un día, si sintéis, yo no lo he hecho, os digo la verdad, no lo he hecho este charla para hacer una publicidad. Lo he hecho porque Tania me lo ha preguntado, me ha dicho por usar, digo sí. Aprovecho este momento para proponeros si habéis sentido una llamada. Si hay una llamada dentro que dice que sí, pues bienvenidas y bienvenido. Si sientes que no del corazón, no hace falta. ¿Vale? Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias a vosotras Gracias. y a vosotros y que la vida os bendice. Muchas gracias. Gracias igualmente. Muchas gracias. Gracias. Adiós. Adiós. Adiós, Pepa.